Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por la disposición de ustedes de poder venir este día a recibir la palabra. No todos los días son los mismos ánimos, pero el espíritu está dispuesto. Y nosotros muchas veces no venimos porque tenemos ganas, sino porque el Señor lo manda, pero también el Señor pone ese deseo de venir. Así que gracias por haber venido. Este día, hermanos, vamos a continuar con las 5 solas que hemos programado para este mes de la Reforma, este mes de octubre. Y hoy toca la sola fe. ¿Cuál es la hora, hermano? La sola fe, ahí está. La sola fe. Y quiero que inclinemos el rostro por un momento, que Dios nos ayude en lo que vamos a hacer. Señor, ayúdanos a sembrar esta semilla y que conforme tú lo prometes en tu palabra, mientras ella sale, haga maravillas, Señor, como la primera vez cuando tú creaste los cielos y la tierra y ordenaste todo, Señor. Que así sea en este día. Muchas gracias, Padre. Amén. Hermanos, todos atentos, por favor, para que la palabra pueda llegar. En primer lugar, hermanos, quiero, para ilustrar lo que es la fe bíblica, quiero iniciar con una historia para sembrar en los corazones y en las mentes lo que es la fe sola. Se cuenta la historia que había un cantante muy famoso. Su sueño más grande, el sueño más grande de este cantante era, él vivía en el reinado era súbdito de un rey muy poderoso. El sueño de este cantante era cantar un día, entrar al palacio, que no era fácil, entrar al palacio y cantar ahí todos los días de su vida. Y entonces él dijo: como yo soy un gran cantante, todos me conocen y aún los súbditos del rey, yo voy a entrar. Y sucedió que mientras iba entrando a la puerta del palacio, fue rechazado. Entonces él dijo: ya sé por qué fui rechazado. Yo fui rechazado, dijo él, porque no entré con ropa de gala, de las que se pone uno para presentarse ante un rey. Ropas de gala, de verdad. Debí de venir en un caballo blanco, con pompa. Entonces él se prometió a sí mismo hacer un gran esfuerzo, hacer conciertos y ganar mucho dinero para poder recaudar fondos, comprarse buena ropa, un caballo y poder entrar. Y entonces, cuando él ya habían pasado los años y iba entrando nuevamente, antes de entrar al palacio había un charco y se cayó en el charco. El caballo se enlodó todo y la ropa de él quedó cafecita del charco. Y entonces él lloró a gritos y dijo: con que ni pude entrar, ¿cómo voy a entrar ahora que voy chispeado, como decíamos en buen salvadoreño? Y se fue para su casa desconsolado, llorando. Y cuando iba llegando a su casa, lo encontró un hombre, era el príncipe, el hijo del rey.
¿Y por qué llorás? Y él le contó toda su desgracia. Y entonces el príncipe era muy bondadoso. Y le dijo, no llores. Te voy a dar la clave, cómo entrar y que nadie te rechace. Te voy a dar mi capa. ¿Qué le dio, hermano? La capa del príncipe. Era una capa resplandeciente a los ojos del rey y a los ojos de los súbditos del rey. Y le dijo el cantante, pero estoy sucio. Sí, le dijo, pero esta capa va a cubrir lo sucio. Se la puso y emprendió el camino. Cuando los ojos de los súbditos a cuadras vieron la capa del príncipe, corrieron y le dieron la bienvenida. Lo tomaron de la mano y le dijeron, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo del rey. Se cuenta que ese príncipe, ese hombre cantante, todavía está ahí cantando. Feliz, agradecido de que no fue su pompa, su ropa o su esfuerzo, sino que fue la capa del príncipe. Hermanos, de esa misma manera ocurre en nuestra salvación. No llegamos limpios delante de Dios Padre, ni lo llegaremos en el día del juicio, sino que lo que valdrá en aquel día será que vayamos cubiertos con la justicia y la santidad de Cristo. Porque un día Cristo nos imputó, nos acreditó al creer en Él, cargó nuestra cuenta, su santidad. Amén, hermanos. ¿Podemos darle un aplauso a Jesucristo? Hermanos, cuando usted se encuentre en batalla y diga, ay, esta semana no he ayunado, ¿cómo voy a ir a la iglesia yo? Esta semana no me he portado bien. Hermano, acuérdese, no es para portarnos bien, hermano. No es para portarnos bien o mal que yo estoy diciendo esto. Es para confiar que no es en nuestra justicia, sino en la justicia de Jesucristo. Cuando Satanás te acuse, querida joven, querido joven, pecaste, no podés orar ahora. Dile, sí, yo he pecado, pero hay uno que compró con su sangre la justicia. Su nombre es Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso este día nosotros celebramos el mes de la Reforma. Y en especial estamos ahora ya no con la sola escritura, sino con la sola fe. Y eso es lo que vamos a ver ahora, hermanos. Somos salvos por medio de la fe, pero la fe sola, sola. Porque si le agregamos algo a la fe para ser salvos, entonces ya no es gracia, ya es obra. Y ahí es un lío. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero la fe, ¿cómo, hermano? Sola. Esa es la creencia del protestantismo, a diferencia del catolicismo. El catolicismo cree que somos salvos por gracia, por medio de la fe, más los 7 sacramentos. ¿Entienden, hermano? O sea, más buen comportamiento. Pero nosotros no somos salvos. La salvación es gratis y somos salvos por medio de la fe sola, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga en aquel día, es que yo también colaboré, es que yo también hice obras buenas, por eso estoy aquí en el cielo. Entonces le va a decir el Señor, vete allá, no es tu lugar. No es tu lugar. Aquí no cabe la jactancia ni la vanagloria. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Con esta historia en mente,
yo sigo mi mensaje. ¿Cómo se llama la sola que estamos estudiando hoy? La sola fe. Sola, hermano. No estamos estudiando la fe, no. La fe sola. Sola. La fe que glorifica a Dios. Ahora, esto lo voy a compartir cuando comparta la sola gracia. Pero acuérdese, hermano, una pregunta. ¿Somos salvos por fe? No. Por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy muriéndome, pero ahí está el crucificado, Cristo, y con solo mirar al crucificado, yo voy a ser salvo. Y yo me estoy muriendo y miro al crucificado y fui salvo. ¿Fui salvo por la mirada o por el crucificado? ¿Por qué fui salvo yo? ¿Por la mirada que hice o por el crucificado? Por el crucificado. Así que la fe es un medio. ¿La fe qué, hermano? Es un medio. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No hagamos de los medios la fuente de la salvación. Repito, no hagamos de los medios la fuente de la salvación. Y eso fue lo que pasó antes de la reforma, ¿verdad? Que se atribuían que éramos salvos por los medios. Entonces, es así, hermanos, ¿verdad? Ahí estamos. La salvación por obras en la vida de Lutero. Vamos a estudiar un poco cómo fue que Lutero creía antes de encontrarse con la sola fe. Martín Lutero, un monje agustino, vivía atormentado. ¿Cómo vivía él? Por años atormentado por sus pecados. Con terror vivía Lutero pensando acerca de su posible condenación. No podía dormir tranquilo pensando en la justicia perfecta que Dios requería para ser salvo. Y él de ninguna manera encontraba cómo llenar y satisfacer esa justicia que Dios demandaba. Dios demandaba una capa, ¿cómo, hermano? Una capa impecable. No que calificara con 5, no, con 100. No más ni menos, hermanos. Entonces, Lutero, en su angustia, él se dio cuenta que para ser salvos no podía a través de las cosas que uno hiciera porque estaban manchadas. Entonces, hubo un episodio antes de su consagración como monje. Un día de regreso a su hogar, Lutero fue atrapado por una tormenta. Un rayo cae cerca y lo tumba de su caballo. Y entonces, con miedo, él clama: Santa Ana, sálvame. Me haré monje si me salvas. A los 3 días, Lutero ya estaba en el, ¿cómo se llama? En el convento. Creyendo que a través de eso él iba a encontrar la paz. Iba a encontrar el sosiego que tanto buscaba él. Y entonces Lutero, como monje, practicó las penitencias para encontrar la paz. Estoy leyendo la historia, hermanos. Esto es historia. Usted lo puede leer ahí. Él supo dormir casi desnudo en el frío invierno como penitencia. Supo confesarse hasta 3 horas diarias. Y después, cuando él descubría otro pecado, regresaba y le pedía perdón nuevamente a Dios.
Y volvía nuevamente otro pecado y él ahí estaba a través de la confesión. Usted sabe que es un sacramento la confesión. Entonces el líder de Lutero dijo, quizás lo calme a este monje un viaje a Roma. Entonces Lutero en 1510 fue escogido por su orden sacerdotal para viajar a Roma por asuntos oficiales. Este era un sueño de todo monje, ir a Roma. Y según Lutero, la ciudad de Jerusalén, la celestial aquí en la tierra, la madre, la santa sede. Y entonces, sin embargo, el viaje lo decepcionó por la corrupción del clero que él vio. A propósito, ¿cuántos vieron la película? Levanten la mano, por favor. ¿Poquitos? No obedecen ustedes, ¿verdad? Yo les mandé ahí, pero no obedecieron. Así es, ¿verdad? Pero gracias por lo que los hicieron. Sí, para el otro domingo queda tarea ver la película que les envié. Mi esposa me dijo, mira, tenemos que verla, tenemos que dar el ejemplo. Y yo la vi con mi esposa. Yo la he visto montones de veces, pero yo quiero verla, ¿verdad? Hay que obedecer a los pastores, hermano. Entonces, hermanos, él se decepcionó y en la película él dijo que Roma era una cloaca donde se vendía todo. Habían burdeles hasta para monjes, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, Lutero continuó atormentado, sin falta de paz. Alguien le preguntó en ese tiempo si amaba a Dios. Él respondió que a veces lo odiaba. Eso ocurrió entre el año de 1510 y 1517. Pero vamos a ver el encuentro que Lutero tuvo con Jesucristo. Lutero estaba estudiando para él mismo y para enseñar el libro de Romanos. Y cuando él se posó en Romanos capítulo 1, versículo 17, veámoslo por favor. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ahí fue donde a Lutero el Señor le alumbró. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿cómo, hermano? Y para fe. ¿Cómo es que recibimos la justicia de Dios, hermanos? ¿La compramos por medio de los sacramentos? ¿Por medio de los ayunos? ¿Por medio de la vigilia? ¿Por medio de la penitencia? ¿Por medio de guardar cosas? No, dijo Lutero. La capa de justicia para presentarnos un día delante de Dios se recibe gratuitamente por fe. Por la fe sola. El justo vivirá por la fe. Él comprende la esencia del Evangelio. Lutero logró comprender la esencia del Evangelio. ¿Qué logró comprender Lutero, hermano? El mensaje de las buenas nuevas. Este entendimiento llevó a Lutero a experimentar realmente un nuevo nacimiento, del cual habló Jesús a Nicodemo, de lo cual Lutero se expresó, y cito: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios, o sea, la rectitud que Dios requiere, la moralidad que Dios requiere, la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí, dice Lutero, como si yo hubiese nacido de nuevo, por completo.
y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. ¿Entendemos, hermanos? La historia de Lutero la he dicho resumido para ilustrar la lucha que él tenía con lo que él le había sido enseñado, pero por otro lado con lo que la Biblia decía. Es por eso que yo aconsejo, y todo cristiano genuino y líder dirá, si lo que nosotros enseñamos no está conforme a la palabra, no lo reciba. Amén, hermanos. Y esto debería decirlo todo sacerdote y todo papa. Señores, no queremos engañar a la gente. Eso deben de decirlo ellos. Los curas, todos ellos deben de decirlo. Señores, no queremos engañar. Si lo que nosotros enseñamos no está conforme a la palabra, no lo reciban. Discutámoslo, debatámoslo hasta que lleguemos. Caminemos conforme a la palabra, la sola escritura. Porque no se trata de engañar a nadie, ni de tener un montón de gente ahí engañada, sino se trata de conducir personas correctamente. Yo le decía a un amigo católico, muy amigo y muy confianza, yo le decía, mire, después de que yo le he explicado esto, porque yo le decía, todo pastor, todo cura, todo papa debe de decirle a su congregación, miren señores, esta es la regla, esta es la norma, y cualquiera que contradiga esto, no lo reciba. ¿Cómo lo ve usted? Que está bien parado, me decía. Pero yo sigo creyendo en la Virgencita, me decía. Él fue muy sincero. Y usted está bien parado, me decía. Pero yo sigo ahí creyendo en la Virgencita. Cada uno dará cuenta en aquel día, ¿verdad? Cada uno, hermanos. Hermanos, el mal entendimiento que hoy en día hay acerca de la salvación. La salvación es un tema, hermano, que debe de escudriñarse, que es la salvación del alma. ¿Cómo nos presentaremos delante del juicio que viene, hermano? El gran juicio donde Jesucristo será el juez. Es de, hermano, examinar la salvación. ¿Cómo? Que hemos creído acerca de la salvación. Esto no es de dejarlo para el final. Es peligroso eso. Y hoy en día, hermanos, hay malos entendidos en base a la salvación. Uno se deja llevar por lo que le han dicho de la salvación, pero no es así. Debemos de ir al original, a la fuente original, para ver qué dice la Biblia en cuanto a la salvación. Si usted le pregunta a una persona, ¿por qué usted cree que iría al cielo? ¿Qué cree que le dice esa persona? Haga una encuesta ahí en el Parque Guzmán. Y póngase ahí, frente ahí a la catedral, y pregunte a cada persona que entra ahí. Y aún dentro de las iglesias cristianas protestantes. Muchas veces si usted le pregunta por qué usted cree que iría al cielo, por lo general la gente respondería lo siguiente: yo creo que sí iría al cielo porque nunca he hecho algo tan malo para merecer el infierno. ¿Es la idea? Diría, yo nunca he matado, nunca he robado, nunca he sido infiel a la esposa o esposo. Es posible que haya dicho alguna mentira, pero ¿quién no la ha dicho? Y otros han agregado, no soy el más santo de todos, pero tampoco soy el peor, de manera que espero que Dios pueda pesar en balanza mis buenas obras y las malas y las buenas pesen más. Eso refleja la manera de pensar de muchos que tienen la idea de que Dios es como un profesor de universidad que toma la escala de 0 al 10 y dependiendo del esfuerzo que alguien haga para sacarse una buena nota, eso le va a garantizar pasar el grado. Con Dios no es así.
¿Por qué yo no puedo entrar al cielo contando con mis propias obras? ¿Por qué? Hermano, y usted, vamos a debatir hoy. ¿Por qué yo no puedo entrar al cielo, hermano? Con mis buenas obras. Hermano, las buenas obras que nosotros hacemos están cafecitas de charco de pecado. No podemos. ¿Se acuerdan de la historia del príncipe? Hermano, cualquier obra que usted haga, cualquier cosa que usted ve, está teñida de pecado. Una vez un hombre se jactaba y decía: yo tengo la capa más blanquita del mundo. Y así era cierto, la capa más blanquita del mundo. Y él se vanagloriaba como un pavo. Yo tengo la capa más blanquita, decía. Y alguien lo llevó a la nieve. La nieve estaba cayendo, para que comparara la nieve con su capa. Y resulta que al compararla, vio que su capa estaba curtida. Hermanos, Dios no requiere ni más ni menos que la justicia de Cristo. Y esa se recibe como un regalo por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué yo no puedo entrar al cielo contando con mis propias obras, hermanos? Porque mis mejores obras están teñidas de pecado. Isaías 64:6. Mis mejores obras están teñidas de pecado. Querido, tú puedes ser virgen, llegar virgen al matrimonio. Tú puedes honrar a tus padres. Pero si tú crees que por eso vas a ir al cielo, estás equivocado, estás equivocada. No vamos por eso. Vamos al cielo por gracia, por medio de la fe sola, sin obras. Mira lo que dice Isaías 64:6 acerca de nuestra condición. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Cómo somos, dice hermano? No dice sociedad. Somos una sociedad, no. Suciedad. Claro que usted no le diga esto a otro. Usted es aquí entre nosotros. Eso está claro en la Biblia. El Evangelio humilla, hermano. El Evangelio le dice la verdad a uno. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de ¿qué dice? ¿Sabe que en el original se compara a dos cosas el trapo de inmundicia? Con todo el respeto, son trapos menstruosos y son trapos de los que se pone el leproso y quedan tirados ahí con la cáscara de la lepra. Así delante de Dios son nuestras justicias. Siempre están contaminadas. Y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos somos caídos como la hoja. Nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, saben que Dios nos dio la ley. Y el resumen de la ley son los 10 mandamientos. ¿Cuál es el resumen de la ley, hermano? Y el resumen de los 2 mandamientos son 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, la pregunta es, ¿con qué propósito Dios nos dio los 10 mandamientos entonces? Pues, si guardando los 10 mandamientos, uno, pues, ¿verdad? El que saque un 9 por ahí, aunque tenga un cachito ahí de mala, pero ya tienen 9. ¿Con qué propósito Dios nos dio los 10 mandamientos? Díganme un mandamiento, por favor, hermano. No hurtarás. Pero usted ha hurtado. ¿Se acuerda del dulce que le robó a su mamá? Del lapicerito. Ahí estamos anulados. Ya la violamos.
Otro mandamiento, hermano. No usarás el nombre. Usted dice, lo juro. Te lo juro. Eso es usar el nombre de Dios. Ay, por Dios. No, es que Dios, no, Dios es tan precioso que no, eso no fue por Dios. Se le arruinó el carro, por Dios. Hermano, tenemos que limpiarnos de todos esos clichés que son pecados. O sea, otro mandamiento. No codiciarás. ¿Hay algún hombre, alguna mujer aquí que nunca haya codiciado? Hermano, si vamos a examinar los 10 mandamientos, no matarás. ¿Usted alguna vez ha pensado mal, ha odiado a alguien? ¿Verdad? Con malicia ahí, con mala intención ha hablado. Hermano, usted lo ha matado, se lo acabó. Pues. Hermano, no hay nadie. Todos hemos violado los 10 mandamientos. Entonces, ¿con qué propósito Dios nos dio los 10 mandamientos? El propósito de los 10 mandamientos. Les voy a poner un ejemplo. Supóngase que yo voy a entrar a una competencia de levantamiento de pesas. Su pastor levanta pesas. Nada más que en ese equipo de levantamiento de pesas yo soy el más débil. Yo levanto apenas 60 libras. Pero levanto algo. Pero hay un compañero que es el que va a dar la cara. Él levanta 300. Las levanta. Y entonces, sin embargo, yo me creo la divina garza. Y digo, entonces, mi líder del equipo ve la jactancia que hay en mí, el orgullo. Y entonces me dice, antes, no cuando vamos allá, antes me permite y me da chance y me dice, va, te voy a dar una oportunidad, entrale. No la muevo, pero ni una milésima de centímetro. Entonces yo me doy cuenta que soy un jactancioso y un débil, que yo necesito de mi compañero, que él sí. Amén, hermanos. El propósito por lo cual Dios nos dio la ley, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos dio la ley? Hermanos, el propósito es, Dios lo hizo no pensando que podíamos cumplir la ley, sino para mostrarnos la maldad de nuestro corazón, para mostrarnos la imposibilidad de cumplirla y la necesidad de un Salvador. ¿Se entendió, hermano? El propósito de los 10 mandamientos y de la ley era que comprobáramos la maldad de nuestro corazón. ¿Quién es libre de no codiciar? ¿Quién es libre de no matar? ¿Quién es libre de no hurtar? Hermanos, la ley tenía la función de amedrentarnos. La ley tenía la función de ¿qué, hermanos? Y ver que no se podía cumplir, dejándonos ver que la única alternativa es salir corriendo en busca de un Redentor que la cumpla perfectamente, cuyo nombre es Jesucristo. Ese es el propósito de la ley. Así que si usted cree que para ser salvo es guardando los 10 mandamientos, pase años guardándolos. Al final se va a dar cuenta que no valió la pena. Entonces voy a matar. No. Nosotros tenemos que apegarnos a los 10 mandamientos. Y en todo aquello que seamos responsables, que esté en nuestra capacidad, vamos a andar conforme a ellos, pero no para ser salvos. ¿Se entendió, hermano?
no para ser salvos. Yo procuraré no codiciar. Yo procuraré perseverar, no para ser salvos, sino porque ya soy salvo. Entonces, hermanos, el primer uso de la ley es llevar al pecador a los pies de Cristo, al que sí puede, a entender la imposibilidad de cumplir esa ley. Entonces, Romanos 3:20, mire lo que dice Romanos 3:20. Romanos 3:20. Estos textos muchas veces son difíciles, por eso tratamos de poner ejemplos. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque no hay nadie que la cumpla. Nadie será declarado justo y dirá, no, este sacó 6. Cero, hermano. Guardando, si nos ponemos a guardar la ley, lo más que podemos sacar es 0, hermano. Porque hay que guardarla perfectamente. ¿Y quién no codicia, hermano? ¿O no ha codiciado? ¿Quién no ha hurtado? ¿Quién no ha matado, hermano? ¿Quién no ha deshonrado al Padre? ¿Quién no ha perjurado, hermanos? ¿Quién no ha hecho? Todos lo hemos hecho. Todos hemos violado. Por lo tanto, ya estamos descalificados. Pero la ley me lleva, dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hermanos, la ley me lleva a Cristo. ¿A quién me lleva la ley, hermano? A Cristo. A quitar la confianza en mis obras y poner mi confianza solamente en Cristo. ¿Qué tal los mensajes que dice, hay hermanitos aquí que ven novelas y si Cristo viene no se van en el rapto? ¿Qué hay detrás de ese mensaje? Que la salvación es por obras. Hay hermanitos aquí que cuando viene el mes de noviembre, ahí están en el carnaval. Si el Señor viene, no se van en el rapto. ¿Qué hay detrás de ese mensaje? Salvación por obra. Claro, si el hermanito va a esos lugares y se alimenta, gratifica su lujuria y vive así, entonces no es hermanito. ¿Entendimos, hermano? Que los hermanitos luchan contra todo eso, pelean, pueden caer, pero luchan contra todo aquello que mancha, ¿verdad?, su alma. Así que, hermanos, salvación por obras, disfrazada está la serpiente ahí. Ahí está la serpiente, que vos vas a ser salvo guardando los 10 mandamientos, no haciendo esto, no haciendo esto, y haciendo esto y esto y eso. Salvación por obras. Entonces, hermanos, la salvación es por fe solamente. ¿Cómo es la salvación, hermano? Por fe solamente. Veamos un precioso pasaje, así lo pongo yo, es una piedra angular, que vamos a ver algunas partecitas. Romanos 3:20 al 26, deleitémonos leyendo este pasaje, hermanos, para ver algunas partecitas que pueden ayudarnos. Dice Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe. ¿Mediante qué, hermano? En Jesucristo.
a todo el que cree, al que cree. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. Incluso Job, Samuel y Moisés. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación para que se recibe por la fe en su sangre. ¿Por la fe en qué, hermano? Para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo en este precioso pasaje? Escuchemos bien, que es la explicación de la palabra, de la santa palabra, que le va a ayudar a ti y a mí. ¿Cuál es la explicación de este pasaje? Que por esforzarse en hacer las obras de la ley es imposible ser declarado justo. ¿Se oyó eso, hermano? La explicación de este pasaje es que todos los esfuerzos que se hagan por guardar la ley, es imposible ser salvo. Yo puedo honrar a mis padres, honrarlos en su vejez, ser fiel a mi cónyuge toda la vida, no matar, no hurtar, no calumniar, ser muy respetuoso en lo que hablo e ir al infierno al final. ¿Se oyó eso, hermano? Esto ofende. E ir al infierno al final. Porque nosotros no vamos a ser salvos por todos los esfuerzos que hagamos por guardar la ley. Ya que por las obras de la ley, dice la Biblia, nadie, ningún ser humano será declarado justo. Será rechazado. Porque todas esas obras están manchadas delante de Dios. Nosotros vamos a hacer todo eso. Ser fiel el uno al otro. Ser leales el uno al otro, no calumniarnos. Ayudarnos mutuamente, ayudar al enfermo, pero no para ser salvos, sino para manifestar que somos salvos. ¿Se oyó eso, hermano? El propósito de la ley es mostrarnos nuestra pecaminosidad e incapacidad, hermanos. El propósito de la ley es mostrarnos nuestra pecaminosidad y nuestra incapacidad. La justicia de Dios es ofrecida para los que creen en Jesucristo. Por eso nos llamamos creyente. ¿Cómo nos llamamos? Creyente. Creyente ya. Ese es creyente allá. Porque creemos, hermano, que es por medio de la fe, no por obras, para que nadie. ¿Y usted no fue bautizado chiquito? ¿No se confiesa? ¿Usted no toma la Eucaristía? ¿Usted no hace nada ni se ha bautizado? Nada de eso, no. El diablo se lo va a llevar, no. Pero yo creo en Jesucristo. Él me salvó. No es que me salvará, me salvó. Me perdonó. No es por guardar cosas. Todos hemos pecado, no alcanzamos la gloria de Dios y necesitamos una justicia perfecta. ¿Cómo es la justicia que necesitamos? Una justicia perfecta. Hermano, por eso al final vamos a estar cantando con gozo, si fuera posible con lágrimas y manos alzadas, el misterio de la cruz. ¡Wow! La ira merecida cayó sobre Cristo. Y la justicia de Cristo al creer se me es acreditada. ¿Se me es qué, hermano? Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Usted está hablando de justicia de Dios, justicia de Dios. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso?
Justicia de Dios es la rectitud moral. La justicia de Dios, ¿qué es, hermano? En Jesucristo. Justicia de Dios es haber vivido la vida sin cometer un solo pecado, ni como lo negro de la uña, lo cual es imposible aún para Daniel, Job y Juan el Bautista. Ellos, al igual que nosotros, no han alcanzado la gloria de Dios. Esto apunta a confiar y poner nuestra fe solo en Jesucristo. En su capa, pues, en su rectitud moral, anunciada y manifestada, y tratar de confiar en nuestras obras manchadas sería una gran blasfemia. Ejemplo, la túnica más blanca comparada con la nieve, ya lo dije yo. Hermanos, ¿me estoy dando a entender un poquito? Gracias. Vamos a ver el ejemplo de Adán. ¿Qué ejemplo vamos a ver ahorita? De Adán. Y vamos a ver una palabra que los teólogos dicen, se llama la palabra imputar, porque usted lo va a leer en libros y no se la van a explicar. Yo estoy aquí para ayudar y ayudarme a mí. Antes de ver el ejemplo de Adán, vamos a ver lo que significa imputar. Imputar es cargar a la cuenta de otro, ¿verdad? Yo estoy en bancarrota y Alexei me auxilia. Él deposita $1 millón para mí. Gracias, Alexei. Entonces él me imputó. Cargó. Imputar, cargar a la cuenta de otro. Pedro cayó en bancarrota y debe $100,000 al banco. Pedro tiene un amigo llamado Juan, que es rico y compadecido de él, habla con el banco y éste le deposita a Pedro en el banco $100,000 y se le autoriza para que se le acredite a la cuenta de Pedro. Pedro ya no debe nada al banco, no porque él haya hecho algo, sino porque otra persona llamada Juan pagó por él, es decir, lo sustituyó. Esto fue exactamente lo que Cristo hizo con nuestra deuda. ¿Se entiende lo que es imputar? Cargar a la cuenta de otro, ¿verdad? Cargar a la cuenta de otro. Entonces, ahora, existe también la imputación negativa. Cargar a la cuenta de otro, pero la imputación negativa es cuando la imputación positiva es cuando alguien me carga a mí, porque estoy en bancarrota. Pero la negativa es cuando me cargan los pecados a mí. Me cargan las deudas del otro. Cuando yo salgo de fiador, ¿a quién van a buscar? Se me imputó, se me revertió, ¿verdad? No sé cuántos han salido de fiadores aquí. No lo hagan. Yo me he buscado muchos enemigos al no hacerlo, pero es mejor tener enemigos que destruida la familia. No lo hagan. La imputación negativa, cuando Dios creó al hombre, le dijo, cuando Dios creó ¿a quién, hermano? Le dijo, Adán, el día que peques morirás. Y Satanás lo convenció de que eso no era verdad. Y entonces él y su mujer violaron la santa ley. ¿Qué hicieron ellos, hermano? En dos cosas se endeudó Adán. Resumiendo, en dos cosas se endeudó Adán. Adán debía morir. ¿Qué debía hacer Adán? Morir. Y la otra cosa es que, como él violó la ley, Adán debía cumplir la ley perfectamente. De ahí en adelante, cada ser humano heredó la deuda, o sea, se le imputó, pues, nace con una deuda, ¿verdad? No sé cuántos han nacido ya, heredaron de papá, pero papá dejó una gran deuda. De ahí en adelante, cada ser humano heredó la deuda. Pero Adán y su descendencia
no pueden pagar, están en bancarrota. Nadie hasta la fecha puede reivindicarlos. Hay solo única manera de sacar a Adán de la bancarrota y de la muerte. Y esta es si alguien viniera y cumpliera cabalmente la ley que Adán violó, viviendo una vida perfecta, sin pecado, y que estuviese esa persona dispuesta a que la deuda de Adán y de su descendencia fuera cargada a él, acreditada, imputada a su cuenta, y muriera en el lugar de Adán, ofreciendo, y de su descendencia, ofreciendo un sacrificio sustitutivo. Y eso fue lo que ocurrió en la cruz. ¿Se entendió, hermano? Eso fue lo que ocurrió. El justo por los injustos. Cristo, el hombre perfecto, cumplió la ley de Dios a la perfección. Y al morir, acumuló los méritos para pagar mi deuda. Démosle un aplauso a Jesucristo, hermano. ¿Qué significa el gran intercambio? Fíjese bien. ¿Qué significa el gran intercambio que ocurrió en la cruz? Ocurrió un gran intercambio. ¿A dónde ocurrió un intercambio, hermanos? En la cruz. ¿Qué ocurrió en la cruz, hermano? ¿A dónde ocurrió el intercambio? ¿Qué es el intercambio? Fíjese bien, esto al entenderlo lo hace uno alabar a Dios. O sea, hermano, yo quiero también animarles a alabar, a adorar a Dios, concentrarse cuando estamos adorando. O sea, mire, hermano, cuando usted sabe de lo que Cristo hizo, usted no va a adorar así. Su sangre lavó, viendo a todo. No, usted está concentrado, hermano. Su sangre, fue su sangre, meditando. Fue su sangre. ¿Qué significa el gran intercambio? Al Cristo encarnarse y vivir una vida perfecta, sin un tan solo pecado, Él acumuló una justicia o una moralidad, una rectitud perfecta, como una túnica impecable. Al Cristo vivir sin pecado, sin codiciar a nadie, pero sin pecado, Él ganó una justicia, una rectitud impecable, y Él la acumuló como una túnica lista. Amén, hermanos. Al Cristo ir a la cruz y morir, en ese acto sucedió un gran evento. Se le llama el intercambio. ¿Qué sucedió ahí, hermano? Al yo creer en Él, por mi fe en su justicia y en su muerte, a Él se le carga mi pecado. ¿Qué se le carga, hermano? Y Él es condenado. Y por la fe a mí se me carga su justicia, su rectitud, su moralidad, y soy declarado justo solo por la fe sola. ¿Por qué, hermano? Por la fe sola. ¡Aleluya! Eso merece un ¡aleluya! Segunda de Corintios 5:21, mire lo que dice. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En la NBI dice: lo trató como a un pecador. Cristo nunca conoció pecado, pero ¿por qué fue tratado como un pecador? Vuelvo a preguntar. Cristo fue inocente, sin mancha. Él sí es inmaculado. Pero ¿por qué fue tratado como un pecador?
por el intercambio, porque Él voluntariamente me sustituyó. Entonces, el intercambio consiste en que Él le fue acreditado, imputado todo mi pecado y todos los pecados de todos los elegidos en la cruz. Él cargó ahí y el Padre no pudo verlo. Lo amaba, pero lo rechazó. Por eso Él dijo: ¿por qué me has abandonado? El Padre le dio la espalda porque Él estaba cargando con todo el pecado suyo, presente, pasado y futuro, y todo el pecado de sus elegidos. Y en la cruz a Él se le acreditó mi pecado y fue condenado. Pero en la cruz, a mí, al creer, se me acreditó la justicia de Él y fui salvado. Esa es la buena nueva que debemos de enseñar en los discipulados. Amén, hermanos. Esa es la buena nueva que convierte el alma. Porque entonces el que nace de nuevo de esa manera, no por miedo al infierno, sino por ver el gran amor de Dios, entonces esa persona ama al Señor y vive su vida cristiana no legalistamente, sino por amor. Sí, yo no voy a ver programas de televisión que no debo de ver por amor a mi Señor. Amén, hermanos. Yo no voy a decir esto, no voy a andar aquí, no voy a ir allá, no por miedo a la disciplina. Eso hace el religioso no salvo. Yo voy a hacer esto porque amo a mí Señor. Y no es posible que, como dice un cantante, pagarle mal al que me hizo tanto bien. Yo voy a publicar lo que este amigo hizo, lo que mi Salvador hizo. Yo voy a ser un medio para otros, para que otros se sientan atraídos. Gloria al Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y yo le invito en su casa a leer este versículo en la mañana y alzar las manos como una loca, como un loco, y a cantar himnos al Señor. Cante el misterio de la cruz, cante un himno de redención después de haber estudiado este versículo, porque es la palabra, es la palabra que entra por la mente, la que me lleva al alma, que el alma pueda adorar a Dios. Y vamos a ver el ejemplo de justificación por la fe de Abraham, pero no lo vamos a hacer. Quiero concluir, hermanos. Pongamos atención, por favor, tanto las personas que no se han reconciliado con Dios como aquellos que ya estamos reconciliados. Pongamos atención, hermanos. La sola fe tiene que predicarse continuamente. Las 5 solas tienen que predicarse continuamente, porque uno se puede desviar nuevamente a las obras, hacer la salvación por obras. Yo quiero hacer alguna pregunta. ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida de la historia del cantante? ¿Se acuerda de la historia del cantante? ¿Qué creía el cantante? Que por ser el mejor estaría en el palacio, entraría en el palacio. ¿Qué creía el cantante, hermano? Que por ser el mejor, él entraría en el palacio. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Confiamos en nuestra justicia propia para ser salvos. ¿En qué confiamos muchas veces nosotros, hermano? Hay hermanitos aquí que no se van. No. Si es hermanito,
no puede perder su salvación. Hermanos, así nos pasa muchas veces a nosotros. Confiamos en nuestra justicia propia para ser salvos y quedar favorables ante el juicio que vendrá, ignorando que la salvación es un regalo. ¿La salvación qué, hermano? Mire, hermano, cuando yo le di un regalo, usted no ande dándome otro regalo hoy. Mire, no vaya a hacer eso conmigo porque voy a ser su enemigo. Le doy un regalo a Mana Lilian y después me dice, mire, por el regalito que me dio le voy a dar $5. Mana Lilian, no voy a hacer eso. Es una ofensa, hermano. Es un regalo, hermano. Hermanos, la salvación es un regalo. No se necesita pagar con sacramentos, ni con el bautismo bien hecho. Hermano, se bautizó el ladrón en la cruz. ¿Y cómo fue salvo? Pues? Ahí estaba la salvación a la par. No le quedó chance. Dice Efesios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Pero yo tuve fe. No, Efesios dice, no, esto no es tuyo, es donde Dios te lo dio también. Tú no querías buscar a Dios, Él te puso el deseo de buscar a Dios. No, pero yo hice algo. No, usted no hizo nada. Usted ¿con qué colaboré yo? Con su pecado. Esa fue con lo que nosotros colaboramos. ¿Con qué colaboramos, hermanos, en la salvación? Con el pecado. Le dimos el pecado a Cristo y Él nos dio su justicia. Esa fue la colaboración, hermano. No, es que Dios vio que yo le iba a responder, por eso me salvó. Salvación por obras. Dios vio que yo nunca le iba a responder, por eso Él me salvó antes. ¿En quién estás tú confiando para ser salvo, querido? ¿En quién estás tú confiando? El himno, preparemos el himno. ¿En quién tú estás confiando para ser salvo? ¿En tus obras o en la gracia de Dios por medio de la fe? ¿Estás confiando en la fe más otras cositas? ¿O estás confiando en la fe sola? Hoy puede ser un buen día para cambiar, para caminar derecho. Hoy puede ser un día ¿para qué? Para caminar derecho y no al revés. Es la gracia sola, es la fe sola. Querida y querido que no estás reconciliado, ¿ya tú pusiste tu fe en Jesucristo? ¿Ya confiaste para tu salvación en Jesucristo? Querida joven, querido joven, ¿ya pusiste tu fe en Jesucristo? No, es que viera cuánto pecado tengo. Es que la salvación es para los pecadores. Para los pecadores que confían. No en el buen comportamiento, sino en que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Hoy es un buen día. Señor, en el nombre de Jesús, mira todas las vidas que ya confiamos en la salvación por medio de la fe sola. Gracias, gracias, sublime gracia. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y mira, aquí hay vidas que no han puesto su confianza en ti. Ojalá que hoy les alumbre la palabra, así como Lutero. Ojalá que hoy oren ellos, motivados por ti, por tu espíritu, que ellos oren hoy y digan: yo quiero poner mi fe en Jesucristo, solamente. Quiero ser salvo por la gracia, por medio de la fe. Yo he estado confiando en mis obras. Perdóname, Señor. Ayúdame a confiar en ti
Salvación es un regalo. Pongámonos en pie, por favor.